universo de Kaijus en Godzilla nos ha arrojado una serie de monstruos gigantes e increíbles, seres tan poderosos que parecen casi al nivel de dioses o seres lovecraftianos, por lo que la pregunta vuelve a resucitar en este canal: ¿cuáles son los Kaijus capaces de enfrentar a seres como Cthulhu y finalmente derrotarle? Y a pesar de que ya hicimos un versus en el que colocamos a Kong y Godzilla de Legendary contra Cthulhu, vimos los resultados. Entre más investigo sobre el mundo Kaiju, más me voy sorprendiendo por la gran cantidad de habilidades e incluso hasta datos curiosos que desconocía. Así que es momento de hacer un listado de los Kaijus más brutales que podrían hacerle frente a Cthulhu y quién sabe, tal vez ganarle. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bow! Primero desarrollamos las reglas. En el listado tomaremos en cuenta películas, animes, cómics y videojuegos del mundo de Kaijus para buscarles retadores dignos al ser primigenio. No tiene caso hacer un largo listado con rivales que ni siquiera le servirían de calentamiento a Cthulhu. Por eso redujimos la lista a un número más limitado y se tomarán en cuenta rivales que ha tenido Godzilla a través de la historia, pero también consideramos a las diferentes fases o tipos de Godzillas que hemos tenido, por lo que es posible que veamos a diferentes versiones de un mismo personaje en la lista. Es importante decir que este no es un top, sino más bien un listado, ya que hay que decir que cada uno tiene ventajas y desventajas que le servirían en ciertos contextos de un combate. La verdad, la selección que hicimos son la élite de los Kaijus, lo mejor de lo mejor. Así que todos son bestiales, y el orden es lo de menos. Con respecto a Cthulhu, ya hemos hecho al menos 10 videos en este canal explicando sus poderes, habilidades y características, así que no tiene caso repetirnos de nuevo. Pero para los nuevos, no se confundan. Cthulhu no es un Kaiju, es un dios, y va más allá de cualquier estructura mental que pensaba sobre él. Además de que esta vez sí le daremos la ventaja que le habíamos quitado en otros videos versus, que es la del horror cósmico. Así que muchachos, si algo no les agrada, a llorar con sus mamás. Esto es Cthulhu TV y no es Bebé Llorones TV. Sin más, comenzamos. Como les dije, este listado empieza con la vara muy alta. ¿Y quién mejor para empezar la lista que con uno de los Kaijus más terroríficos de todos los tiempos? El que durante bastantes años fue la fuerza más brutal que enfrentó Godzilla, y que desde 1964, que hizo su primera aparición, siempre ha sido una complicación latente contra cualquier Kaiju, pero sobre todo para Godzilla. King Ghidorah es un monstruo dragón dorado con 2 piernas, 3 cabezas y alas gigantes, además de 2 colas. Este ser fue inspirado en la bestia Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas de la mitología japonesa. Ojo con el dato porque eso será importante en un par de semanas más de videos. Cada una de las cabezas de King Ghidorah puede pensar por sí mismo por separado, aunque la cabeza media suele ser la alfa o la dominante. Se sabe que es un ser alienígena y se suele pensar en él como un villano, ya que a través de su lore ha destruido diferentes civilizaciones en varios planetas, por lo que en su momento trató de destruir la Tierra y su civilización. King Ghidorah causó la extinción de los dinosaurios a finales del periodo Cretácico, y luego regresó a la Tierra en la época actual para alimentarse de la humanidad. En otras versiones de su origen, fue manipulado mentalmente por razas alienígenas para usarlo como arma, mientras que en otras ocasiones es el mismo Yamata no Orochi quien se encontraba en una etapa inicial quien despertó para enfrentar a Godzilla antes de poder completar su forma original. Por eso solamente tenía 3 cabezas y era mucho más débil. Pero ahora analicemos la gran lista de poderes de esta bestia. Lo primero y lo más obvio son su gran fuerza y su habilidad de volar, lo cual le puede dar cierta ventaja a enemigos full terrestres. En varios momentos de la batalla, ha llegado a tomar velocidades de Mach 3 en la atmósfera de la Tierra, y sabemos que puede superar esa velocidad a través del espacio exterior. Incluso, hemos sabido que ha podido llegarse a encerrar dentro de un meteorito para viajar sin esfuerzo por el universo. Y ojo con esto, que también sabemos que puede llegar a volar aun si ha perdido sus alas. Otro de los factores sumamente importantes es que tiene una gran capacidad de regeneración.
y se le ha visto completar este tipo de regeneración con tan solo restos de su cola, lo cual es una regeneración avanzada del tipo 2, casi de tipo 1. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su arma más poderosa? Estamos hablando de sus rayos de gravedad, la capacidad más famosa de King Ghidorah, o como se llamó en algunas películas, sus rayos de oro, y puede lanzar 3, uno por cada boca. Estos rayos son más o menos iguales al poder del aliento atómico de Godzilla, y son capaces de causar explosiones a gran escala cuando se disparan en los edificios. La capacidad de estos rayos es que pueden modificar y dañar cualquier tipo de materia bioorgánica en el planeta. No se sabe con exactitud, pero se tiene la idea de que las moléculas son abatidas por la fuerza energética de las mismas. Incluso rivales que tienen poder de regeneración tardan más de lo necesario para poder recuperarse. Si bien tiene algunos poderes más, la verdad no son tan relevantes, ya que puede teletransportar objetos que sean más pequeños y tiene un leve control mental en seres como los humanos, pero no es algo que se vea de forma tan habitual, por lo que se consideraría una habilidad no tan controlada. Después de todo esto, creo que sería un rival formidable incluso para el más poderoso de los kaijus, pero en mi opinión, el factor de que ha sido controlado muchas veces a nivel mental lo deja muy abajo. Así que no creo que podría hacerle un total frente a Cthulhu. No existe paliza más grande que le hayan dado a Godzilla que la que sufrió en su batalla de 1995 contra un rival que en ese momento tenía una diferencia de poderes demasiado desbalanceada y tuvo que meterse esteroides el buen Godzilla para darle revancha. Estamos hablando de Destoroyah el Destructor. Este se originó como una colonia de crustáceos precámbricos que se habían despertado y mutado cuando el destructor de oxígeno fue detonado para matar a Godzilla en 1954. Y tiene la característica que a lo Freezer va pasando por 4 etapas evolutivas, cada una con diferentes poderes que van aumentando hasta que finalmente llegue a la fase final, ya que en esta forma tiene un poder brutal de proporciones bíblicas. Destoroyah es considerado por muchos como el enemigo final de Godzilla, incluso más que King Ghidorah. Esto se debe al hecho de que Destoroyah puede sobrevivir a múltiples veces el rayo atómico de Godzilla, un ataque que mataba al instante a la mayoría de sus enemigos en una sola toma. Pero con Destoroyah la cosa cambió. Este ser también había luchado varias veces contra Godzilla, en el punto de la cima de su poder, y de hecho ganó la mayoría de estos combates, poniendo al borde de la muerte en varias ocasiones a Gojira. Destoroyah es una forma de vida compuesta formada por miles de millones de organismos casi microscópicos, y por lo tanto posee una vasta capacidad de adaptación y regeneración. El organismo de base se asemeja a un cangrejo de herradura en miniatura, apenas más grande que un grano de arena. Estamos hablando de un tipo de nanotecnología biológica que de alguna forma se creó así, de la nada, casi como un balance natural para poder confrontar el gran poder que Godzilla ya había alcanzado. Billones de estas criaturas más tarde se combinaron para formar a Destoroyah. Cuando este ser fue herido de gravedad, las nanopartes empezaron a trabajar a una velocidad impresionante para regenerarse, por lo que mientras sigue peleando, se va sanando. Incluso si Destoroyah llega a ser despedazado en diferentes partes, la regeneración sigue latente, por lo que mientras siga existiendo un número inferior de estos nanocrustáceos, Destoroyah siempre podrá volver. El arma principal de Destoroyah es un rayo de oxígeno destructor que sale de su boca, que puede vaporizar cualquier forma de materia orgánica e incluso capaz de penetrar en la mayoría de los metales que existen en el planeta. En su forma final, el cuerno que sobresale de la frente de Destoroyah tiene la capacidad de generar una brisa de energía lo suficientemente potente como para cortar la carne de Godzilla, y su cola tiene la capacidad de drenar energía vital, por lo que si logra sostener un combate que se alargue demasiado, él puede irte debilitando con su cola durante la batalla. Tal vez de lo que menos se habla es de una de sus ventajas más poderosas, y es que es un organismo que no necesita oxígeno en ninguna de sus formas, por lo que él puede existir en cualquier tipo de universo y adaptarse al combate en cualquier planeta o espacio exterior. Creo que Destoroyah es sin duda un rival brutal para cualquier kaiju, pero contra Cthulhu se sigue quedando muy corto.
Goji o Shin Godzilla es una de las más temibles versiones del kaiju favorito de todos los tiempos, y es probablemente una de las versiones más oscuras de la criatura, dándole un toque hasta bastante perturbador. Estamos hablando de un ser que va sufriendo una metamorfosis que lo va haciendo más grande, pero sobre todo más poderoso. Pasa por 3 cambios evolutivos hasta que llega a su forma final en la fase 4. Y ahora todos están en problemas. La cuarta forma de Shin Godzilla cuenta con una apariencia quemada y demacrada, dándole aspectos mutantes o de zombie. Su cabeza es ovalada con diminutos ojos de pez y amplias mandíbulas llenas de numerosos y delgados dientes sin un orden. Además de que su mandíbula puede abrirse considerablemente y dividirse como las de la serpiente. Su visión es periférica y no binocular como la mayoría de las versiones. Visto de frente, aparenta expresar rabia y hasta sonreír maliciosamente. Su piel es oscura y arrugada y llena de llagas y heridas abiertas, como si estuviera carbonizado o tuviera una apariencia de un demonio salido de las llamas del infierno. Pero nada que ver con el infierno. Eso llegará en un par de lugares más. A la vez, cuenta con 5 filas de placas dorsales en lugar de 3 como la mayoría de los Godzillas. Y estas tienen vasos sanguíneos visibles. Estos cumplen la función de controlar su termorregulación, como también refrigerar su sangre. Hay que decir que esta versión tiene una conducta mucho más animal y menos humana o pensante, guiándose completamente por su instinto, ignorando los edificios o la artillería que lo rodea, sin ser consciente de la destrucción que produce mientras avanza. Shin Godzilla está en constante dolor y sufrimiento a causa de su propia mutación. Con respecto a sus habilidades, esta versión contiene una metamorfosis evolutiva que continúa todo el tiempo, es decir, está en continuo crecimiento y adaptación a su medio. Por ejemplo, puede copiar el ADN de los organismos que devora e integrarlos al suyo para alterar su desarrollo, pero sus adaptaciones son imperfectas, dándole un aspecto bastante grotesco, y este continuaría evolucionando, por lo que si no se le detiene, podría llegar a niveles de poder inconmensurables. Como te imaginas, tiene una gran habilidad de regeneración acelerada, algo que ya hemos visto en otros kaijus, pero también puede llegar a crear nuevos seres a partir de sus partes cercenadas. Si le cortas una cola, por ejemplo, puede mutar en una versión deforme o más pequeña de un mini Godzilla, o incluso varios seres, pudiendo llegar a colonizar mundos enteros con pequeños xenomorfos Godzilla de esa forma. Shin Godzilla tiene uno de los 3 alientos atómicos más poderosos que veremos en esta lista. A comparación de otros, este tiene una cantidad de energía nuclear concentrada que puede tener un alcance exageradamente largo, por lo que se presume podría incluso disparar su rayo desde un planeta a otro. Todo ese poder se concentra de forma precisa. Esa es la razón por la que este Shin Godzilla tiene un rayo mucho más delgado y elegante que otros, por lo que su aliento nuclear parece más un rayo láser. Pero esa precisión le puede servir en un buen momento de la batalla, pero eso sí le logra dar al dios primigenio. Bien, hay que decir que a partir de aquí ya empezamos a entrar a palabras mayores, niveles de poder que concentran una cantidad tan brutal de energía y capacidades que ya son más que simples kaijus. Y aquí empiezan los seres divinos, así que prepárate. Godzilla Earth es la puerta de entrada a los seres que van más allá de la comprensión humana. Es el límite en el que todavía podemos medir o entender ciertos factores, pero muchos otros escapan a nuestro entendimiento. Y es que este ser es probablemente la versión física de Godzilla más poderosa de todos los tiempos, haciendo más grande y más fuerte cada uno de los elementos que le conforman. Este Godzilla fue el que provocó el fin de la humanidad, además de que también tuvo miles de años de adaptación en los que permaneció solitario en la Tierra, siendo literalmente el máximo depredador planetario, evolucionando y adaptando su cuerpo con el pasar de los siglos, haciéndose cada vez más grande y adquiriendo nuevas habilidades que lo hacen el Godzilla más devastador que ha pisado el planeta Tierra. Este Godzilla es el más grande en tamaño, midiendo más de 320 metros. Tiene una regeneración tan brutal que raya en la inmortalidad, y su cuerpo ha cambiado en una metamorfosis evolutiva que lo ha convertido en una especie de planta mutante al alimentarse durante mucho tiempo de una gran cantidad de minerales y metales que existían en el planeta, por lo que su ciclo de alimentación es muy diferente a cualquier otra forma de vida biológica,
porque ni siquiera tiene huesos, y la consistencia de sus órganos y funcionamiento es desconocido. Su resistencia sin alimentación puede llegar a ser tan prolongada que prácticamente no necesita comida. Dentro de sus habilidades más increíbles está la creación de campos de fuerza produciendo potentes campos electromagnéticos en forma de escudos asimétricos. Tiene camuflaje, que a pesar de su gran tamaño puede pasar desapercibido porque lo confundes con una selva entera o con una montaña. Manipulación del clima, ya que puede provocar cambios climáticos a escala planetaria. Y como te imaginas, la bestialidad de su rayo atómico en estas condiciones, con este tamaño, es literalmente de niveles bíblicos. Estamos hablando de que este es el segundo rayo más poderoso de todos los Godzillas que existen. Y cada vez que dispara un rayo, tiene tanto poder que su potencia irradia una poderosa carga electromagnética en todo el planeta, pero también radiación. Y esta es otra de las razones por las que el planeta entero ya posee ADN de la criatura. Y creo que eso nos deja más que claro que estamos hablando de un ser tan devastador que raya en la línea de un dios. La pregunta es, ¿está a la altura de vencer un ser tan inteligente y poderoso como Cthulhu? Aquí ya estamos pisando terreno peligroso. Sin duda, Boy Ghidorah es uno de los seres más impresionantes que ha arrojado todo el universo de kaijus. Esto ya no es un monstruo gigante. De hecho, este término ya se había acabado con Godzilla Earth. Todo lo que representa Boy Ghidorah es incluso más apoteósico que el puesto anterior. Un ser cósmico que es literalmente un dios. Hace miles de años, una raza alienígena trató de desentrañar todos los misterios de la existencia, tratando de lograr avances que fueran más allá de la ciencia conocida, al menos por el humano. Esa búsqueda los orilló a una serie de descubrimientos que le harían ver la irrelevancia de la mayoría de las razas existentes en el universo. Allí, se toparon con una entidad que, según ellos, había alcanzado niveles de perfección que jamás entenderíamos. A esta entidad se le daría el nombre de Boy Ghidorah, el devorador de mundos. Una entidad monstruosa hecha de energía pura que escapa a cualquier entendimiento, incluso al de razas más avanzadas en tecnología. Un ser que ni siquiera tiene un cuerpo físico y que habita entre dimensiones que aún son desconocidas para el ser humano y que están fuera de nuestros universos conocidos. Sí, lo que te acabo de decir es la historia de Boy Ghidorah y no de un ser lovecraftiano. Aunque seamos honestos, en este punto de poder, ¿cuál es la diferencia? Hay quienes creen que Ghidorah solo existe para que todo este universo se le sea tributado. Pero ¿qué habilidades puede tener un ser tan monstruoso? Bien, esta versión de Ghidorah está llena de poderes divinos como ya te imaginas. Tiene una poderosa manipulación gravitacional, por lo que todo lo que está cerca de él es aplastado por una fuerza implacable. Una vez que quedas enroscado entre su cuerpo, eres historia. Este ser también puede viajar entre dimensiones al estilo Goku, por lo que en un combate entre mundos pueden ir destruyéndolo todo de plano en plano. Todo mientras se enfrenta a Cthulhu en un mano a mano. Sí, eso es posible. También puede distorsionar el espacio y el tiempo, por lo que puede quebrar las reglas físicas, una definición que es literalmente copiada de Cthulhu. Es intangible, es decir, no importa lo que le lances o cómo lo ataques, no puede ser tocado, porque desconocemos su materia, igual que Cthulhu. Así que no hay arma o habilidad para poder enfrentarle. También puede absorber tu energía. Y ya les dije que es doradito y de color bonito. Bueno, ya con esto está hiper broken. Para mí, Boy Ghidorah sería el rival formidable para enfrentar a Cthulhu, casi a su nivel, rayando en horror cósmico puro. Y a pesar de que todavía Cthulhu le supera en varios elementos, sobre todo psíquicos e intelectuales, sería una batalla impresionante. Seguramente te estás preguntando, bueno Carmelo, si Boy Ghidorah puede ganarle a Cthulhu, este fue vencido por Godzilla Earth, entonces Godzilla Earth también podría ganarle a Cthulhu. Eso se los dejo ahí. Para los que ya conocen el contexto de aquella batalla y saben cómo funciona esto, seguramente están pensando lo mismo que yo. Solamente diré el poder del guión. No podíamos
podemos cerrar este listado sin mencionar a Godzilla Hell. Y sí, dije en el puesto anterior que ya pisábamos terreno peligroso, pero este Godzilla ha sido escupido del cielo y también del infierno porque es una amenaza implacable, un tipo de enemigo diferente, y para mí es la versión más brutal de Godzilla que se ha inventado, ya que la forma y la estructura con la que fue creado fue la de enfrentar a enemigos intangibles, cósmicos, divinos, que van más allá del entendimiento humano. Tratar de darle forma a este Godzilla es imposible. Sabemos que su regeneración es más bestial que cualquiera de los puestos anteriores, que tiene una inmortalidad sólida y que tiene un aliento que va más allá de un rayo atómico. Le podríamos llamar un rayo matadioses. Pero la capacidad más poderosa que tiene este Godzilla es que va más allá de la comprensión de la lógica. Este Godzilla es eterno. Y en palabras de su creador, no hay forma de detenerlo, ya que aunque muera, seguirá regresando una y otra vez, cada vez volviéndose más fuerte, como una fuerza cósmica imparable, o como un objeto divino inamovible. Sí, dije que Boy Ghidorah sería una batalla formidable para Cthulhu, así que piensa en Godzilla Hell, lo dejo a tu criterio. Una cosa más. Tienes que tener una idea muy clara en todo este tipo de versus y enfrentamientos. No importa cómo creas a un personaje, qué tan roto esté, qué tan inmortal puede llegar a ser, qué tipo de habilidades se le proporciona. Lo que define cuándo, cómo y dónde ganará no es ninguno de esos elementos que te mencioné. Lo que lo define es el contexto creado en el guión. Al final, todos sabemos que Sasuke jamás le ganó a Itachi, que Superman jamás le podría ganar a Goku, o que Batman jamás le ganó en realidad a Darkseid. Pero lo hecho está. Tú decides quién de estos le ganaría al sacerdote primigenio. Esto fue Cthulhu TV.